Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo, hermanos, alabar al Señor. Amén, hermanos. Una bendición, dándole la gloria y la honra al que vive y reina, hermanos, al Creador del cielo y la tierra. Amén, hermanos. Hermanos, les pido de favor si me acompañan ahí en sus Biblias, hermanos, y se ponen sobre sus pies para leer un versículo, hermanos, y así mismo oramos para que el Señor tome el control, hermanos, de esta palabra y que de mi vida tenga misericordia. Es en el libro de San Juan, hermanos, en el Evangelio de San Juan, en el 8:32, hermanos, un versículo demasiado muy conocido, hermanos. Me dicen amén, hermanos, me regalan un amén cuando yo esté ahí, por favor. Gloria a Dios. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, porque el día de hoy te plació darnos vida, Señor, porque el día de hoy nos diste calzado y alimento, vestido, Señor. Por ello te damos muchísimas gracias por tu misericordia, Señor, porque hasta el día de hoy nos has sostenido tu misericordia, Padre. Y por ello te damos muchas gracias, Señor, porque tú permaneces fiel a nuestras vidas, Padre. Asimismo, Señor, en esta tarde, juntamente con mis hermanos, te rogamos, Señor, que bendigas la vida de nuestro pastor, que lo sigas fortaleciendo, Señor, que lo sigas bendiciendo en gran manera. A su esposa también, Señor, derrama bendición sobre sus vidas, Padre. Y asimismo, Señor, sobre toda su descendencia, Padre, que derrames bendición, como a toda tu iglesia, Señor, en esta tarde, Padre bendito. Mis hermanos aquí presentes, Señor, si vienen con alguna carga, alguna tribulación, dales paz, esta paz que solamente tú sabes dar, bendito Dios. Y mis hermanos que no pudieron venir por diferentes circunstancias, te suplicamos por sus vidas, Señor, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas, donde quiera que ellos se encuentren, Padre. Y si están trabajando, Señor, líbralos de todo accidente, bendito Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Te ruego, Señor, que por mis hermanos ancianitos, Padre, que tú los bendigas, que tú los fortalezcas en esta tarde, Señor. Tú conoces sus vidas, Señor, si tienen alguna dolencia en sus huesos, en sus cuerpos, Señor, que tú los sanes, que tú mengues toda dolencia, Padre bendito. Asimismo, Señor, también te rogamos por todos mis hermanos aquí, Señor, que has comprado con tu preciosa sangre, Señor, que tú derrames bendición hasta que sobreabunde sobre mis hermanos de la alabanza, Señor. Sé tú con ellos y en las peticiones de sus corazones, Padre, también bendícelos, bendito Dios. Señor, yo te ruego, Señor, de que tengas misericordia de mi vida, Padre, que perdones toda falta que haya cometido delante de tu presencia, Señor, y que asimismo, bendito Dios, tú pongas carbones encendidos en mis labios para hablar tu palabra, con el propósito solamente, Señor, que tu nombre sea exaltado y sea glorificado, Padre. Te doy gracias, Señor, me pongo en tus benditas manos, Padre, para que tú tomes el control, Señor, y que tú, Señor, derrames bendición sobre tu pueblo en esta tarde, Padre. Te damos muchas gracias. Todo esto te lo rogamos, Padre, y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pues le doy gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que el Señor me da de poder compartir su palabra, hermanos. Siempre lo he dicho, hermanos, a mi esposa, que es una bendición, pero es una grande responsabilidad también, hermanos. Y pues ahora me tocó a mí, hermanos, y le doy gracias a Dios por este tiempo, mis amados hermanos. Y hermanos, preguntándome al Señor, hermanos, ¿qué podemos compartir para su pueblo, hermanos? Cada que nos toca esta bendición, yo creo, hermanos, que todos mis hermanos que Dios utiliza, y ahora qué vamos a hablar, Señor, ¿verdad? Y el Señor me daba paz, hermanos, en un versículo
de Mateo, yo le ponía como tema a esta, yo casi no acostumbro a ponerle temas, hermanos, pero en esta ocasión yo decía, ¿qué tan dispuesto estoy a llevar el vituperio de Cristo? Si estoy dispuesto o estamos dispuestos, hermanos, a ser vituperados por el nombre de Cristo. Hoy en día se presentan circunstancias difíciles, hermanos. Hoy en día se presentan circunstancias donde te dice el patrón que si no haces tales cosas de tradiciones, que te puede correr. Y muchas veces puedo decir, bueno, y ahorita como está la situación, y si yo no coopero, vamos a suponer para las tradiciones que se vienen, de las tradiciones mundanas, hermanos, y termino accediendo por temor, ¿verdad? Y Dios quiere, hermanos, que usted y yo seamos valientes, que seamos esforzados y valientes, porque el Señor tiene todo en sus manos, mis amados hermanos. Tiene todo en sus manos. Y para esto, hermanos, si me acompañan a Efesios, recordando un poquito lo que el Señor hizo, hermanos, en nuestras vidas, cómo el Señor en su misericordia, hermanos, nos dio esta bendición tan grande, hermanos. Aquí en Efesios 2:1, hermanos, por favor. Amén, hermanos. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué, hermanos? Por gracia sois salvos. Amén. Fíjense, hermano, qué bendición tan grande. Antes de venir a Cristo, estábamos, hablando de mi persona, estaba muerto en mis delitos y pecados. El Señor en su misericordia, hermanos, me predican, reconozco a mi Señor, que soy pecador, lo reconozco como mi único y suficiente Salvador, mis amados hermanos, y el Señor me perdona. Amén. Me perdona, hermanos, y ahora me dice que por gracia sois salvos. Y es una bendición, hermanos, porque ahora soy un hijo de Dios. Ahora somos hijos e hijas de Dios, hermanos, porque lo confesamos con nuestros labios. Pero a pasar del tiempo, hermanos, dice Mateo, ahora sí, si me acompañan a Mateo, por favor, Mateo 5. Amén, hermanos. Mateo 5, 11, hermanos. Dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, hermanos. Dice el Señor: gocémonos cuando por causa del Señor somos vituperados, hermanos, vituperiados. Amén. Que no nos avergoncemos de ser llamados hijos de Dios, que no nos avergoncemos de ser cristianos, mis amados hermanos, porque aquí afuera yo a todo el mundo, a todos mis hermanos, les digo: Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con vosotros, con ustedes. Pero allá afuera, cuando me encuentro a lo mejor a mi hermana Ariel, ¿cómo estás?
pasa, hermanos. O en lugar de decirle hermano, le llamo brother, porque llega a pasar, mis hermanos. Cuando dice la palabra de Dios que no nos avergoncemos de llamarnos hermanos. O muchas veces en el trabajo, hermanos, yo no quiero que se den cuenta que yo soy cristiano y participo de las mismas cosas que ellos hacen, porque cuando en las empresas estamos trabajando hay un tiempo en el cual se van al comedor y ahí 30 minutos, 40 minutos que tiene, se hace y se deshace, hermanos. Yo cuando trabajaba en Tremec, yo un tiempo trabajé en Tremec hace muchos años, yo tendría como unos 19 años aproximadamente, y siempre me tocó, duré como 8 meses y me tocó siempre estar en el turno de la noche. Entonces cuando íbamos a comer como a las 2, 3 de la mañana, pues hermanos, pues ahí es puro desorden, hermanos. Pero nosotros como hijos de Dios, dice la palabra de Dios que somos la sal de la tierra. Y ahí es donde nosotros tenemos que hablar de Cristo, hermanos. No avergonzarnos, porque en el trabajo puede pasar mucho, o muchas veces con los propios clientes, ¿verdad? Quieren que uno participe con ellos en cosas que no son correctas, hermanos. Y ahí es donde tenemos, ¿sabes qué? Pues mira, Dios dice esto. Yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios y yo no puedo participar en esto contigo. Discúlpame, tengo que ser valiente, mis amados hermanos. Tenemos que ser valientes o en la escuela. ¿Saben qué? Hasta con la propia familia pasa. Hasta con la propia familia pasa, mis amados hermanos. Con los primos, con las tías, con los tíos, de que se burlan de uno, que si a poco ya no haces esto, ya no haces aquello, si a poco ya no vas allá, y empiezan a estarle diciendo a uno, mis amados hermanos. Pero ahí usted y yo, hermanos, tenemos que estar bien firmes en el Señor, mis amados hermanos, a no avergonzarnos. ¿Sabes qué? Pues el Señor a mí me limpió, el Señor me libró de todo eso, y Dios te quiere librar también a ti, ¿verdad? Aprovechar ese tiempo para decirles, mis amados hermanos, y no quedarnos callados, no avergonzarnos, mis amados hermanos, porque dice el Señor que el que se avergonzare de él, hermanos, ¿qué pasará, mis amados hermanos? ¿Dios qué, hermanos? Se avergonzará, mis amados hermanos. Y usted y yo, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor Jesucristo fue a la cruz a morir por usted y por mí y nos hizo libres, hermanos. Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Y nos hizo libres, nos dio la vida eterna, perdonó nuestros pecados, hermanos. Y ahora, hermanos, somos unos hijos de Dios, unas hijas de Dios, que tenemos que hablar del Señor, hermanos. Y más en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, tan complicados, mis amados hermanos. Cuando yo estaba viendo este tema, me acordaba, mis amados hermanos, conocí a una persona, nos íbamos a bautizar en aquel entonces, habíamos muchos hermanos, y entre uno de ellos había un joven que también, yo lo conozco a él, que también se quería bautizar, y estuvo yendo a las pláticas, y nada más de repente dejó de asistir, y ya después nos lo encontramos ahí en la iglesia, y oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no has venido? ¿Qué ha pasado? Le dice al hermano, no, ¿sabe qué? Yo ya no me voy a bautizar. Dice, ¿pero por qué? Fíjese, dice, porque mi papá y mi mamá me dijeron que si yo seguía viniendo aquí a la iglesia, que si yo seguía con las intenciones de quererme bautizar, me iban a desheredar. Y como no quiero que me desherederen, pues ya no me bautizo y ya no me reúno. Y agarró y se salió y se fue. Después del tiempo, mis amados hermanos, los papás ya no sabían qué hacer con él. Tirado en el alcohol y en las drogas.
perdido el muchacho, mis amados hermanos. Ya no sabían qué hacer con él. Yo le decía a mi esposa, ¿cómo puede ser posible? Pero este joven así lo prefirió, mis amados hermanos. Y pues ahí anda el muchacho, con su esposa y un hijo. Pero, y de la iglesia ya no quiere saber nada. Él prefirió la herencia de sus padres. Yo le decía a mi esposa, oye, pero pues, nosotros los conocemos y están como nosotros, viviendo al día. ¿Qué herencia le van a dar? Dice, pues no sé. Entonces, hermanos, a lo que voy, a lo que el Señor quiere, hermanos, que no nos avergoncemos del Señor, mis amados hermanos. Miren, si me acompañan ahí a Hebreos, por favor. Hebreos 13. Amén. Dice así, Hebreos 13 en el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén, hermanos. Salgamos, hermanos. Yo sé que a lo mejor me dirán, hermanos, pues es que yo no lo niego, yo testifico. Denle gloria a Dios, hermanos. Y siga así, dándole la gloria a Dios siempre. Pero si de repente titubeamos, hermanos, si de repente que porque estoy hablando por teléfono, o me hablan por teléfono y estoy con amigos o con clientes o con personas que no son cristianas y no les digo ni Dios los bendiga o cómo están, hermanos, algo está pasando, mis amados hermanos. No debo de avergonzarme, no debemos de avergonzarnos. Al contrario, es un orgullo decir yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano y para la gloria de Dios, que sepan, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, mis amados hermanos. No nos avergoncemos. Miren, aquí mismo, pero atrasito en el 11. En el 11:23, hermanos. Amén. Dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, fíjese, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que a los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo lo invisible. Yo me gozaba mucho con estos versículos, hermanos. Decía, gloria a Dios, porque es un ejemplo, aquí la palabra de Dios, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, como Moisés, hermanos, dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. Él pudo haber dicho, no, para ser maltratado el pueblo de Dios, yo mejor me voy como hijo de la hija del Faraón. Pero no, él permaneció firme, hermanos, en su corazón y prefirió ser maltratado, dice, con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Y realmente, hermanos, todo lo que ofrece el mundo es temporal, es pasajero.
Lo que Dios nos ofrece es eterno, hermanos. Es eterno lo que Dios nos ofrece. El enemigo va a utilizar a gente tercera para hacernos creer, hermanos, una y mil cosas. Pero todo eso, hermanos, es momentáneo, es pasajero, hermanos. Recuerden que nuestra ciudadanía está allá en los cielos, donde Jesús fue a preparar esas moradas para usted y para mí. Pero en este peregrinar que tenemos, hermanos, nosotros tenemos que ser esos hombres esforzados y valientes, ¿verdad? Así como Moisés, que dice que prefirió ser maltratado antes de ser llamarse hijo de la hija del faraón. Luego dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Imagínense, hermanos, prefirió ser el vituperiado que tener todas las riquezas de los egipcios. Eran muchísimas riquezas que tenían, y que hoy el mundo nos pueden ofrecer muchas cosas, hermanos, muchas riquezas te pueden ofrecer con el fin de que tú te desvíes del camino que el Señor nos ha trazado. Pero en ese momento, hermanos, tenemos que permanecerles fiel al Cristo. Tenemos que estar bien cimentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. En esos momentos que se nos presenten, ser como Moisés, hermanos. Y qué mayor ejemplo tenemos que nuestro Señor Jesucristo. Dice en Filipenses 2 que Él fue obediente, hermanos. Que fue obediente al Padre. Y dice en Primera de Pedro 2 que sigamos sus pisadas. Porque ejemplo nos dejó el Señor, mis amados hermanos. Es nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Él fue, hermanos, golpeado, fue lacerado. Lo escupieron, se burlaron de Él, le pusieron esa corona, le decían, todo lo fue por amor a usted y por amor a mí, mis amados hermanos. Él permaneció firme, hermanos. Él dijo cuando estaba orando en el Getsemaní, que decía que sus gotas eran como gotas de sangre. Decía, Señor, si quieres, puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Es un ejemplo grandísimo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Nada más recordemos, hermanos, de dónde el Señor nos tomó, mis amados hermanos. De dónde el Señor nos sacó. Porque sí se presentan, hermanos. Sí se presentan. Mire, ahorita que les estoy compartiendo esto, se me vino a la mente cuando empezábamos mi esposa y yo a caminar en el cristianismo. Yo trabajaba con mi hermano, muchos lo conocen, mi hermano Isaí, y su taller lo tiene ahí por la sierrita. Yo trabajaba con él y yo andaba haciendo mandados y todo. Y en una de esas, hermanos, que yo salgo, que me manda a hacer unos mandados, me encuentra un amigo donde yo me juntaba antes, ahí en Obrera. Y me dice, ¿qué onda? Y ya nos saludamos y todo. Y me dice, oye, ya tengo mucho que no te veo. Por ahí se dicen cosas allá en Obrera de ti y de tu hermano, pero ahorita que te veo, mira. Y sacó de su carro una cubeta de esas de 20 litros, llena de botellas, hermano, llena de botellas. Y dice, vente a echarnos una botella, como antes, ¿te acuerdas? No, pues sí me acuerdo, le digo, pero ya no tomo. Entonces, ¿es cierto lo que dicen las obreras? Sí, le digo, gracias a Dios ya el Señor me libró de eso. No creo, dice. No creo, me decía. Mira, es más, dice, aquí está una cantina, hay una cantina al lado. Me dice, no te preocupes, yo pago todo lo que nos tomemos va por mi cuenta. Le digo, no, mira, Cristo te quiere hacer libre. Cristo ya me hizo libre de eso. Ya no, eso no le agrada a Dios. Mira, Cristo murió por ti, por mí, por nuestros pecados. Le dije, Cristo te quiere dar vida eterna. Y empecé a compartirle. No duró ni 2 minutos. Sabes que ya me voy, agarró su carro y ¡fum! Se fue la inversión. Y así pasa, mis amados hermanos. Yo les doy gracias a Dios porque pues el Señor, desde que me hizo libre, hermanos, el Señor me ha ayudado a mantenerme firme, hermanos, en esa área.
Le doy muchas gracias a Dios. Y así después de tiempo, hermanos, me lo volví a encontrar mal. Y le dije, mira, vamos a platicar, mira, Dios te ama, Dios quiere romper esas ataduras que tú tienes. Ah, ¿sabes qué? Si ya vas a empezar, ya mejor me voy. Digo, es que Dios te ama, Hugo, se llama Hugo él. No, ya agarró y se fue a su carro otra vez. Como 3 veces, hermanos, pasó. Ya un día me lo encontré a las 8 de la mañana que yo llegaba a trabajar en su carro ahogado. Yo me metí a hacer mis cosas. Y cuando salí ya no lo encontré. Pero a lo que voy, mis amados hermanos, que Dios tiene misericordia. Hoy tenemos vida, mis amados hermanos. Hoy tenemos vida y no nos avergoncemos de llamarnos hijos de Dios. Yo en su momento, con mis amigos, en su momento que Dios me lo permitió, yo les prediqué y ninguno me quiso escuchar. Ninguno, mis amados hermanos. Se burlaban de mí. Y 2 de ellos ya están muertos. Y de la peor manera que ustedes se pueden imaginar. Uno amaneció allá por Salvatierra, fuera de una iglesia, muerto. Y era muy amigo también mío él. Y sí me dolió en mi corazón, hermanos. Otro amigo, fueron por él unos judiciales y ya no regresó. Y precisamente ayer venía hablando con mi esposa de eso. Que gracias a Dios el Señor me liberó, hermanos, me hizo libre. Gracias a Dios el Señor me hizo libre y me alejó de mis amigos, hermanos, supuestamente amigos. Yo en su momento yo les prediqué y no me quisieron escuchar, hermanos. Yo le doy gracias a Dios, le decía a mi esposa, mira, le digo, quién sabe si Dios no nos hubiera alcanzado, le digo, quién sabe qué sería de nosotros, le digo. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y el Señor nos perdonó y nos limpió y nos lavó y ahora somos sus hijos. Y tenemos que seguir adelante, no avergonzándonos. Que no nos avergoncemos, hermanos, de llamarnos hijos del Rey de Reyes. Hermanos, porque es un gozo, es una bendición ser hijos de Dios, mis amados hermanos. Dice la palabra, hermanos, ahí en Santiago. Allá adelantito. Efesios 4:4, hermanos. No, perdón, Santiago. Gracias, hermana. Dice, amén, hermanos, ya estamos ahí. Dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera hacerse amigo del mundo, ¿qué, hermanos? ¿Se constituye qué? Enemigo de Dios. Si a mí me interesa quedar mejor, bien con el mundo, dice la palabra de Dios que me constituyo enemigo de Dios. Y yo no quiero eso, hermanos. Yo siempre le digo a mi esposa, tenemos que quedar bien con nuestro Señor Jesucristo, no con los hombres. En el área donde yo me muevo en el trabajo, hermanos, híjole, si viera qué tantas cosas ahí se hacen, hermanos. Y muchas veces pues a uno lo dejan afuera. Pero le digo, Señor, pues ten misericordia, ayúdame, porque tú sabes todos los gastos que hay que hacer. Y ahí va el Señor, hermanos, el Señor en su misericordia ahí me va ayudando poco a poquito. Y le doy gracias a Dios, hermanos, por ello, porque Dios es bueno, mis amados hermanos. Hoy el mundo cada vez está más complicado allá afuera, mis amados hermanos. Acá afuera cada vez está más complicado el mundo y quiere hacernos caer de una y otra forma, hermanos. Quiere hacer que meternos una zancadilla, decía el hermano. Y hermanos, ahora sí acompáñame a Efesios, por favor. Dice la palabra, hermanos, que esté firme, mire que no caiga.
Y si ustedes, hermanos, son de esos hermanos o hermanas esforzadas y valientes, que en todo tiempo le dan la gloria a Dios allá afuera, que no se avergüenza, diga así, hermano, hermana, sigamos así. Y si yo soy de aquellos que como que me quiero, como que me avergüenzo de repente, vamos orándole al Señor, mis amados hermanos, para que el Señor nos ayude en esa área. Miren, Efesios 5, hermanos, desde el 1, hermanos, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, en otro tiempo, hermano, mas ahora sois luz en el Señor. Ya me perdí, permítanme. Soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dice, fíjate cómo andéis, no como necios, dice. Miren, hermanos, si me acompañan otra vez ahí a Mateo. Ahí en Mateo 5. Lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que antes éramos tinieblas, ¿verdad? Estábamos leyendo ahorita. Mas ahora sois luz en el Señor. Y dice en el 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Tenemos que ser esa sal, hermanos. Nosotros, usted y yo, tenemos que ser esa sal allá afuera, con los propios familiares, hermanos, con los propios amistades del trabajo, con los patrones, con los clientes, donde quiera que nos movamos, hermanos, usted y yo tenemos que ser esa sal de la tierra y no participar con ellos, hermanos, no avergonzándonos de llamarnos cristianos, porque dice el 14, vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, hermanos. Tenemos que ser esa luz en esas tinieblas. Donde nos movamos, hermanos, usted y yo, tenemos que ser esa luz. Y para hacer esa luz no necesitamos avergonzarnos. Porque es un privilegio, hermanos, llamarnos cristianos, llamarnos hermanos. Encontremos un hermano allá afuera, hermano, Dios, el Señor te bendiga. Es una bendición, hermanos. Y no avergonzarnos. Amén, hermanos. Porque en Lucas, hermanos, Lucas 9, hermanos, por favor. Nueve 62, hermanos. Dice, amén. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, si usted y yo ya hemos decidido seguir a Cristo, de hecho hay una alabanza que dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y así, hermanos, si hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo, hasta el final, hermanos, hasta que el Señor nos llame a cuentas, hermanos, permanecer fiel al Señor. Porque si yo me quiero congraciar con el mundo, voy a perder, mis amados hermanos. Si ya decidimos tomar el arado, hermanos, sigamos adelante. Si ya decidimos correr esta carrera, hermanos, lleguemos a la meta. No importa que lleguemos desgastados, cansados. Nuestra recompensa, hermanos, va a estar con el Señor. Un día estar allá en los cielos, escuchar esa voz, venir benditos de mi Padre. ¿A poco no le gustaría escuchar esa voz, mis amados hermanos? Porque a mí sí, hermanos. Yo quiero estar un día con el Señor. Pero mientras el Señor me permite la vida y estoy aquí, yo tengo que esforzarme, hermanos, al no avergonzarme de mi Señor Jesucristo. Yo tengo que esforzarme por vivir una vida agradable a Dios, mis amados hermanos. Amén. Hermanos, pues esto es lo que les quería compartir en esta tarde, mis amados hermanos, animándonos los unos a los otros a seguir adelante, a no avergonzarnos, hermanos. No importa que sean con la familia, que sean con los papás, hermanos, con todo, hay forma de hablar con los padres. Mira, sabes que yo he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Porque Dios me puede utilizar a mí para que mis padres vengan, para que mis tíos vengan, y así, mis amados hermanos. Pero tenemos que permanecer fieles al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.